de los ciudadanos, digamos, y la verdad me rompió la cabeza. ¿En qué sentido? Me formateó mi conjunto de ideas de tal manera que hubo un cambio estructural en mí, desde el rol o la forma de ver la prostitución hasta cómo es la construcción cultural que tenemos en nuestro sistema para entender la relación entre el hombre y la mujer y las relaciones laborales por otro lado. Y decime, ¿cómo pudiste hacer la película? Mira, es una producción de Salto de Eje Producciones íntegramente, y la peli tiene esta idea, es poder reflejar la articulación que hay entre la sociedad civil. En este caso nosotros tomamos en No hay trato, tomamos a la Fundación María de los Ángeles como emblema, digamos, con el Estado. Esa articulación hace factible que desde la sanción de la ley en el 2008 hasta el 30 de junio de este año haya 6.692 víctimas rescatadas. Sin la intervención del Estado es imposible que esto suceda, digamos, que haya sin políticas activas del Estado es imposible que haya una solución real a la cuestión de la trata de personas. En sus dos ejes, hablo del eje de la trata sexual como el eje de la trata laboral. Y vos sos un militante de este tema, ¿no? Yo soy militante de la vida, digamos, y este es un tema que me parece que es urgente, a mí es un tema que me compromete y me parece que la sociedad lo tiene que comprometer. ¿Por qué? Porque involucra a los sectores más vulnerables de la sociedad. En función de eso, digamos, si vemos cuáles son los procesados que tiene el tema trata de personas, o delitos afines como la reducción de servidumbre, te encontrás, por ejemplo, con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, con Echeverre. Me parece que ahí está cómo encarar, por un lado, digamos, ¿no?, el delito. No únicamente en los comillados, digo esto, los perejiles que pegan los volantitos en la calle, sino la matriz del delito. Y por el otro, la cuestión cultural. La cuestión cultural es central. ¿A qué me refiero con la cuestión cultural? El concepto que tenemos nosotros, por un lado, de la sociedad patriarcal, del sometimiento permanente al sexo femenino, digamos, y por el otro, al débil, al vulnerable, ¿no? Y por el otro, en la construcción laboral, también cómo entendemos los procesos de vulnerabilización, digamos, ¿no? Esto que escuchamos muchas veces, bueno, los santiagueños están acostumbrados a trabajar 20 horas por día, los bolivianos les gusta trabajar, esto es mentira. Digamos, lo que nosotros tenemos que entender que los derechos laborales son universales y para todos, y los que tienen que cumplirlos todos, los empresarios, los grandes empresarios, los chicos empresarios, los empresarios pymes, todos tienen que cumplir con lo que reglamenta la ley. Nuestra legislación laboral es una buena legislación. Con cumplimentar la ley estamos bien, digamos, en el camino de la solución de la trata. Y por el otro, lo que respecta a la sociedad es qué involucramiento tenemos. Digo, por ejemplo, hay prostituyentes culturales en la televisión argentina que, bueno, nada, en la tele lo ves, qué sé yo, Tinelli, Fantino, son prostituyentes culturales. En tanto y cuando nosotros sigamos consumiendo esta clase de comunicación, digamos, o de entretenimiento, abonamos a que siga existiendo la trata de personas. Por el otro lado, nosotros sabemos que hay marcas que están comprometidas con la trata de personas, que si nosotros como consumidores seguimos consumiendo esas marcas, vamos a tener esta clase de problemas por siempre, digamos. También tiene que ver con eso, cómo nosotros nos demarcamos como sociedad ante lo que nos ofrece el sistema de consumo. ¿Y vos cómo ves el tema de la sociedad con respecto a este tema? Y yo creo que se ha avanzado mucho. Por la intervención del Estado, es bien importante, digamos, ¿no? Porque la visibilización que tuvieron los diferentes casos, desde el caso Marita Belón en adelante, me parece que es interesante cómo la sociedad empieza a reaccionar. Hay un tema, lo voy a poner a Tinelli como la expresión más acabada, pero hay mucho, digamos, la tele tiene mucho de esto. Ha bajado mucho el rating de Tinelli de lo que era hace 6 años atrás, y eso está bueno.
Y la sociedad me parece que empieza a optar por otras alternativas de consumo del entretenimiento. Y bueno, es una batalla permanente. La batalla es la cultural, la que hay que dar, digamos. Yo creo que la sociedad va mejorando. A medida que las generaciones van avanzando, hay una mejora. Lo que pasa es que también al Estado intervenir vemos mucha más cantidad de casos porque está presente, entonces se visibiliza, digamos. Pero es una pelea día a día y en todos los aspectos. Hay que aprender a decirle a la compañera, nuestra compañera y no mujer, hay que aprender a esta clase de cosas, a no comprarse más las zapatillas Nike, a los chicos no comprarle chequi, a generar esta clase de situaciones, por más que nuestras fantasías hagan que lo quieras consumir. ¿Y cómo se logra eso? Vos decís, por ejemplo, con el relativo a las marcas, ¿no? ¿Cómo se puede lograr? Yo creo que hay dos instancias. La primera instancia que tenemos que encontrar es la instancia colectiva, digamos. Por eso soy insistente con el tema del Estado. Ahí el Estado es importante, porque es el que amplifica. Y la otra instancia es la individual. Es cuando vos decidís dejar de consumir cierta cantidad de marcas, decidís dejar de ser cliente de la prostitución, en el caso de los hombres, decidís empezar a tener otra terminología, en el caso de los comunicadores, decidís decir, bueno, dejar de decir, es el juego de la televisión y todas estas clases de cosas que se dicen en la tele, y empezás a tener una postura un poquito más rígida para con tu marco ideológico, digamos, o el conjunto de ideas que tenés. En la peli hay una entrevista bien interesante de Luján Araujo, que es la encargada de comunicación de la Fundación María de los Ángeles, y ella dice, cuando hablamos de trata todos estamos en contra, en primer medida estamos en contra. Cuando tiene que ver con nuestros intereses económicos, y agrego yo con los intereses de consumos, y empezamos a disfrazar el discurso de alguna manera y actuar de otra forma. Entonces, cuando se empieza a equiparar el discurso con la acción, me parece que ahí vamos a empezar a avanzar más profundamente. Pero insisto, tiene que haber una cuestión individual también, y una cuestión individual en la reforma, en la construcción dialéctica también, digamos, ¿no? Es importante esto. Yo a mi pareja le digo compañera, no le digo mi mujer, como si fuera una pertenencia y un objeto, digamos. Eso es algo que yo aprendí. Sí, con el tiempo. Es empezar en lo cotidiano, ¿no? Sí, en el día a día. Y lo modifiqué. Y no es fácil, porque estás en un marco, y en los chistes que se hacen, digamos, toda esta clase de cosas, o esto, bueno, en la peli se refleja mucho esto de cuando había una despedida de solteros, se contrataba proxenetas que tenían chicas, y la prostitución es una violación, al fin y al cabo. Nadie... Hay un libro muy interesante que se llama Nadie nace para puta. Y es verdad, nadie quiere. Lo más preciado que tiene el ser humano es su propio cuerpo. Nadie lo quiere vender. A nadie le puede parecer placentero tener relaciones con 25 personas por día durante 360 días al año, digamos. Eso es una falacia. Y contanos bien todo sobre el documental. Mira, es un docuficción, tiene muchas entrevistas a los principales referentes de la lucha contra la trata, hacen una síntesis de lo que fue la lucha de Susana Trimarco, y una ficción que está dividida en dos partes. Por un lado, una chica captada y víctima de trata sexual, y por el otro, un chico captado y víctima de trata laboral. Y va desarrollándose. Yo lo que creo que el docu lo que tiene está dividido en 3-4 partes. Y te las resumo rápidamente. Por un lado, el análisis de lo que es la trata de personas. Entonces, cuando ves la película, vos identificás rápidamente lo que es la trata de personas. Por el otro lado, cuál fue el rol de la sociedad civil en la lucha contra la trata, que fue centralmente la lucha de Susana Trimarco y cómo la visibilizó. Cuál es el rol de cada uno de los estamentos del Estado. El Estado en toda su composición, digo, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Las falencias que hay, o el retroceso que hay, o el no avance que hay en el Poder Judicial. Y por último, el rol de los medios de comunicación en esta historia. Más o menos eso engloba la peli. Toda la peli. Y háblanos del rol de los medios con relación a este tema.
Era un poco lo que te decía al principio, la peli lo refleja bien. Cuando fue la sanción de la ley, inmediatamente, o al tiempito, muy rápido, la presidenta Cristina Fernández sacó un decreto, no me acuerdo el número ahora, que creaba la coordinación de monitoreo de medios, se llama. Es más largo el título, no me lo acuerdo. Que la dirige Chantal Stevens. Bueno, es una forma de controlar la publicidad de los prosenectas, centralmente, y de la oferta sexual. Cuando vos ves cómo ha bajado los niveles de avisos publicitarios, que esto se muestra bien en la peli, con los datos estadísticos correctos, cómo se ha bajado, quiere decir que cuando el Estado interviene, es factible poder empezar a controlar esto, que no tiene que ver para nada con la libertad de prensa, con la discusión de la libertad de prensa. Sí, con la discusión de la libertad de empresa, digamos, porque ahí tiene que ver el factor económico. Los tipos lucran con los avisos sexuales, realmente. ¿Cuáles son los dos medios nacionales que violan la ley? El Grupo Clarín por un lado y el Grupo Vilao Manzano por el otro, que siguen violentando fuertemente la ley, digamos, ¿no? Con mucha cantidad de avisos clasificados, ahora escondidos en otros rubros, pero que siguen estando. Me parece que a mí el rol de los medios tiene que ver con el rol empresarial también, y acá se confunde lo económico con lo ético. Ganar guita más limpiamente y no ligados a procesos delictivos, digamos. La prostitución en Argentina, entendida como explotación, cuando hay un tercero en el medio, es un delito, más allá de la trata de personas. Con lo cual, todo lo que conlleve la prostitución es un delito. Se entiende lo que digo, sí, ¿no? Sí. Y en la trata, entendiendo que es un problema también, no es un problema policial. Raptaron a una chica a ver quién fue. No, es un problema político, un problema social, y me parece que el rol de los medios tiene que estar ahí fuertemente instalado. Y por otro lado, bajar los niveles de amarillismo. Yo me acuerdo cuando fue el tema de las chicas quemadas, que prácticamente podías aprender cómo quemar a una persona, ¿no? En los medios, veías cualquier canal y sabías cómo, desde prender el encendedor hasta incendiar a una persona, ¿no? Me parece que por ahí y pasa. Con respecto también a este tema internet, Bueno, sigue siendo la misma... ¿Cómo poder manejar eso? Es complejo, digamos, porque ahí hay que ver el tema de las legislaciones, pero por otro lado me parece que hay una cuestión más subjetiva que tiene que ver con qué hacemos nosotros como sociedad y qué haces en tu familia, o cómo laburás esa clase de temas. Es muy complejo, digamos, de explicarlo en tan poco tiempo, pero entiendo que tenés, por un lado, una parte sistémica que tiene que ver con el sistema, digamos, y cómo el sistema te abruma de una manera determinada, que en la peli lo tratamos de reflejar lo más posible. Que necesitas consumir, necesitas tener cuerpos a imagen y semejanza de lo que ves en la televisión, etcétera, ¿no? Digo esto por la trata que a veces conlleva engaños de falsas agencias y demás. Entonces, por un lado eso, la cuestión sistémica, y por el otro la regulación que tiene que tener el Estado en esta clase de situaciones. Y por último es el tema de la familia y de cómo nosotros nos autoprotegemos ante situaciones de engaños. La verdad es que el tema de la trata, hay una fantasía de que la combi blanca y el rapto sistemático, y me parece que tiene que ver que eso te imposibilita ver el bosque. El árbol te imposibilita ver el bosque. ¿En qué sentido digo esto? Cuando vos ves que son los casos menores son el tema de los secuestros compulsivos, y ves únicamente eso, dejás de ver a Echeverri y la sociedad rural argentina, dejás de ver los engaños que hay permanentemente a las chicas jóvenes por oferta laboral o por noviazgo o por lo que fuera, dejás de ver la complejidad extrema que tiene el tema de la trata, y después también tenés que ver lo que pasa en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires. Digo, estas chicas sometidas a trabajo cuasi esclavo, disfrazado de la chica que me ayuda a limpiar la casa y vive en un cuartito de 1 por 1, en situaciones infrahumanas, ¿no?
y esto nosotros probablemente todos conozcamos casos que pasa de gente conocida. Sí, sí, tal cual. De la chica que me ayuda, ¿no? Esta cosa media rara dice Mónica Hein, de Desarrollo Social en la peli, que le parece raro esto de que importen, comillado esto lo digo, chicas del interior del país de 14 años para que cuiden a las chicas de 14 años que tienen ellos, digamos, ¿no? Ahí es donde hay una cuestión que para tu hija sí, que cuidarla, y para la otra chica que le pase cualquier cosa, es medio cruel, sí, crudo, totalmente. ¿no? Y ahora me hablaste de una de las entrevistas, y contanos de otra entrevista del documental así que te haya quedado marcada. Todas las entrevistas son muy interesantes. El documental tiene un ritmo muy coral, digamos, como que se va llevando a través de las entrevistas en la parte documental, ¿no? Bueno, Susana es muy esclarecedora en todo lo que dice, Susana Trimarco, porque explica desde su sencillez y de su lucha mucho. Pero me parece a mí que lo más interesante es poder ver los tres poderes del Estado, cómo trabajan, interarticulan el proceso de la lucha contra la trata. Eso me parece que es lo más destacado, lo más interesante. Para mí fue muy importante la realización de la peli recostado en la ayuda que tuve de todos los organismos del Estado. Digo, el trabajo que hacen los fiscales en el Ministerio Público Fiscal es increíblemente bueno, es muy interesante, y cómo ellos trabajan como una organización no gubernamental, pareciera, digamos, son militantes de la causa de la lucha contra la trata. Lo que hacen en el Ministerio de Justicia es infernal. Digo, Seida Gatti, yo he estado mucho tiempo con ella, con la raíz de la peli, y la jefa de la oficina de rescate trabaja 24 horas por día, sábado, domingo, y cuando no están con los casos se están difundiendo en Tecnópolis, en donde fuera. Hay un trabajo muy comprometido de los agentes del Estado, y eso me parece que es muy interesante, y eso la peli lo refleja bien. Más allá de los gustos, te puede gustar una película, digamos, pero el intento de la película es poder reflejar eso. ¿Y dónde la presentaron y dónde la van a presentar? La presentamos, nosotros hicimos una semana contra la trata, en conjunto con el Congreso de la Nación, con la Cámara de Diputados de la Nación. La presentamos en el Gumón el 24 de septiembre pasado. Se hizo una muraleada 2 días antes, que Mica, la hija de Marita Verón, hizo un mural. Y ahora el 30 de octubre la presentamos en Metán, Salta, el 31 en la ciudad de Salta, el 8 en Bariloche, y ahí te iré pasando el diferente recorrido que vaya teniendo. La idea es poder hacer muestras multiculturales, digamos, porque la película va con una conferencia con gente especialista en el tema, la película, y un recital de la cantante que hizo la música, Florencia Domínguez, que acompaña esto. Muy bueno. Y con respecto al tema de los adolescentes y este tema, ¿ustedes hacen charlas? ¿Cómo se manejan? ¿Muestran la película? Claro, lo que nosotros tratamos de hacer con las muestras es justamente te voy a contar la experiencia de lo que va a pasar en Metán. En Metán es el lugar donde se realiza la registración de peones rurales. Entonces son 4.000 peones rurales que se registran para que justamente no haya malversación, digamos, por parte de los patrones. Claro. Entonces el Renatea registra a los peones. Ahí se va a proyectar la peli, va a cantar Florencia y va a haber una conferencia esclarecedora o de difusión. En Salta va a haber charlas, van a juntar colegios secundarios, porque vamos el 8 a Bariloche y el 9 vamos a Neuquén, en la Universidad de Comahue. La Universidad de Comahue, va a juntar universitarios, y bueno, la idea es poder expandirlo lo mejor posible por ahí. Independientemente de lo que se hace con la peli, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
se hacen charlas que tienen que llamar a la coordinación de la lucha contra la trata, y se hacen charlas específicas, que nosotros lo hicimos con el Club Atlético River Plate, que yo tenía una relación y los contacté con el Ministerio de Justicia, y en la escuela de secundaria del club se hicieron charlas. Digo, todos los organismos del Estado, del Poder Ejecutivo Nacional centralmente, del Ministerio Público Fiscal también, hacen charlas específicas de la temática para los diferentes espacios generacionales. Y la gente puede llamar ahí, por ejemplo, para que ustedes pasen la película en algún lugar. Que nos manden un mail a producciones.saltodeje@gmail o al Twitter @saltodejeprod, y sí, arreglamos y no hay ningún problema.